Amigos, con nuestros invitados, la doctora Silvia Peláez, médico psiquiatra, directora de la ONG Último Recurso, y con el subdirector de la ONG, el psicólogo Isaías Valencia, estábamos aproximándonos a algunos perfiles que tienen algunos oficios o profesiones o disciplinas de personas que conviven con elementos que, llegado el momento y en una situación que puede ser a veces puntual o por sobreposición de situaciones que la vayan afectando, generen una suerte de riesgo mayor en el tema del suicidio. Usted hablaba de la policía y nos decía, lo bueno es que estamos trabajando sobre el tema, ¿verdad? El arma, por ejemplo, el arma en la casa, que es otro tema. Pero volviendo a profesiones, ¿qué otras profesiones y qué es lo que ustedes aconsejan? Bueno, desde la suicidología nosotros hablamos, manejamos el término de noxas. Que son todos aquellos elementos con los cuales se puede hacer daño uno, que sean significativos para la persona y que sepa bien su uso. Ejemplo de lo que decía la doctora, los policías con las armas, que ellos mismos manejan. A veces tengo la solución en la cintura. Bien. ¿Los médicos por qué, dice usted? Por el acceso a la medicación y el saberla combinar, o los enfermeros de medicación que no vamos a nombrar acá, pero que no se consigue de venta libre, pero que las guardias la conseguimos. O mismo los trabajadores del campo que tienen conocimiento de lo que son los agrotóxicos, conocimiento incluso con cuerdas por la misma actividad rural que hacen, también tienen ese peligro hacia esas noxas. Bien. ¿Hay un suicidio ciudadano y un suicidio campesino, ya que usted hablaba? Y si hablamos del perfil del hombre del interior, sobre todo en el varón, podemos decir que sí, que está muy bien descrito por uno de los grandes suicidólogos rioplatenses como fue Florencio Sánchez, que tú debes conocer muy bien por tu otra profesión, que como buen artista capta el alma humana y relata la tragedia del hombre de campo cuando va envejeciendo y cuando pierde el honor, que es lo que le pasó a Zoilo. Entonces esa afrenta pública, ese envejecimiento que está estudiado también por antropólogos del sur de Brasil, que es yo ya no puedo domar más mi caballo, con la simbología hasta erótica que tiene el domar, el dominar, el montar, ya no soy un varón, en una cultura sexista como es la cultura rural, no soy un viejo, soy una vieja. Y eso no lo sustituyo con contarle cuentos a mi nieto. Dejo de tener vigor físico y dejo de ser varón. Esa sería inconscientemente la simbología, y por eso habla que los abordajes suicidológicos deben nutrirse de la antropología, de la etología, bueno, y de los novelistas, como en este caso que nosotros usamos en los cursos, lo que fue la tragedia de Zoilo, de ese hombre orgulloso que no quiere contar ni verbalizar lo que le está pasando, y que inclusive su ahijado él no lo quiere dejar solo, y acá estamos ya diciendo que no se debe dejar solo a quien se quiere matar, pero como hay un cierto autoritarismo en esos sistemas rurales, el padrino le da la orden de que se vaya y el ahijado obedece aunque sospeche que se puede matar, no desobedece la orden. Y bueno, creo que es un momento para decir que también como factor de prevención estaría retirar las noxas de quien nosotros pensamos pueda estar en riesgo de situación de suicidio hasta que se pueda aclarar, desmistificar, prevenir. Se puede prevenir desde luego, pero a veces circula la mirada, la resignación de los familiares. Que dicen, bueno, si lo quiere hacer lo va a hacer igual. Esta vez pudimos evitarlo, pero quién sabe la próxima. ¿Hay una conducta, siempre una conducta permanente en los casos que pueden evitarse? Sí, nosotros hablamos de la conducta suicida como un mensaje que está diciendo esta persona sobre un problema interno que lo está superando en ese momento. Claro. Hablamos de que quien intenta autoeliminarse o se autoelimina no es que quiera morir, porque la muerte no conoce, sino lo que quiere es dejar de vivir como lo está haciendo. Quiere terminar con ese problema. Entonces quiere decir un mensaje, pero no encuentra cómo hacerlo mediante palabras. Y sabe, lo está haciendo con actos. ¿Y sabe esa persona, en términos generales, cuál es ese problema? A veces sí, y otras veces no.
es al lado del suicidólogo o del experto o de sus más cercanos que desmistifican y traducen. Y cuando eso se traduce, el riesgo suicida bajó. Cuando se puede poner en palabras ese problema, donde se dice, mi sufrimiento es por... y lo puede expresar. A veces es más claro, un abuelito que dice, me quiero matar porque me voy a ir a ver con mi pareja que murió hace poco, al más allá. Entonces, lo tiene claro que eso es lo que quiere, no morir, quiere reencontrarse. Pero hay otros casos donde es más encubierto. Claro. Para la persona y para el entorno. Claro, porque muchas veces es tan grande el dolor que motiva esa desesperación, que tampoco está a la vista, porque es un dolor enterrado, ¿verdad? Exacto, y nunca es lineal, siempre es complejo y muy... Y tiene muchas vistas, muchas aristas que van atravesando, que no solo es una causa que aparece y eso fue lo que me generó, sino es como la gota que rebasa el vaso. No fue la gota, sino fue el vaso lo que generó esa conducta suicida. Y hablábamos de ese dolor que paraliza, que es lo que no pensamos nunca en el dolor muchas veces. ¿Paraliza? Y paraliza muchas veces de poder pensar desde otro lugar. Es tan grande que a veces ni llora. Creo que es importante lo que tú dijiste paraliza la búsqueda de una salida. Exacto. Porque da la sensación de que la persona suicida es una persona que activa, es decir, que toma una decisión, la ejecuta, a veces lo hace con premeditación, tiene que tomar una serie de decisiones. Sí, generalmente es así, pero lo que no tenemos siempre en cuenta, ni siquiera los técnicos, es el dolor que está teniendo. Claro. Y que es lo que todos tendríamos que recordar, que además está sufriendo. ¿Está siempre asociado a un cuadro de depresión aguda? No, muchas veces no. Y muchas veces el deprimido no se suicida. Pero esta persona, saber que está sufriendo mucho y que eso que llamamos, quiere llamar la atención, lo deberíamos, ¿verdad, Isaías, cambiar por... Pedido de ayuda, un pedido de ayuda, lo que mencionábamos hace rato, que es esa persona queriendo dar un mensaje que no sabe cómo decirlo, no sabe ni lo que le pasa y mucho menos sabe cómo decirlo. Claro. Entonces lo hace mediante un acto, en este caso el suicida, por ser lo que siente, lo que considera que es lo que va a acabar con ese sufrimiento. Va a acabar con ese sufrimiento mediante la muerte. Sin embargo, y acaba con su vida, esa es la lástima. Hay un perfil también, hablábamos de la persona que vive en el medio rural, típicamente un hombre que entra en la edad de declinación física. Nos plantea un televidente la situación en Flores, dice, somos 25.000 habitantes y en 10 años la tasa subió y mucho y la edad bajó bastante. Hay un perfil distinto en las ciudades del interior, más grandes, más pequeñas, y otro en la vida en la capital, en el área metropolitana. Sí, y también hay que cambiar porque nosotros, por ejemplo, que trabajamos mucho en Castillos, era muy claro la característica donde había hasta un mito para los pobladores castillenses de que un geólogo había dicho que su tierra tenía una sustancia suicidógena y la gente lo creía y actuaba en función de ese mito, por ejemplo. Entonces, como que es importante, como dicen en la IAS, pensar globalmente, pero actuar localmente, porque lo local tiene importancia. Y nosotros que trabajamos desde hace mucho en Carmelo y Nueva Palmira, es bastante distinto el perfil de un lado que de otro, claro, siendo que son los dos colonias y que están bastante cerca y que inclusive armaron el proyecto juntos como una sumación de colectividades, pero las características sociohistórico-culturales son bastante distintas. O sea que es importante que veamos lo regional, que esto no puede, como si fuera un plan de vacunación, vacunar en masa, sino que hay que adecuarlo al lugar y, por supuesto, a cada individuo. De ahí que hasta los factores de género, de clase social, etcétera. Los factores de corte cultural, antropológico. Exactamente, exactamente. Trasciende lo psicológico y lo médico. Claro. ¿A ustedes les consta esto que dice esta televidente? ¿El alto índice de suicidios en Flores? Sí, nos consta. ¿Les consta? Nos consta. Bien. Claro que sí. Cuando estuvimos justamente en una actividad por sanidad policial, que se trató el tema
digamos, en la familia policial, como dicen los propios ejecutivos, sí. Y cuando dicen eso les estamos devolviendo un factor de protección, sentir que tienen un grupo de pertenencia. Pero también salió todo el tema de lo que pasaba en la comunidad extrapolicial y hay lugares específicos donde el suicidio se da más todavía. Nos consta. ¿Qué pasa con la conducta de imitación? El suicida... cuando logra efectivamente autoeliminarse, no está para ver el enorme dolor que genera esa situación en la familia. Un dolor cruzado de gente que no sabe cómo explicarse, de gente que se siente culpable, de gente que se siente impotente. Todo eso agregado a la ausencia del que falta, que ya de por sí toda muerte genera un duelo por su propia ausencia. Sin embargo, esa situación genera muchas veces que haya familias. Estoy hablando, leyendo acá el mensaje de una televidente que dice, o de un televidente, en mi familia entre hermanos, primos y tíos van 10 suicidios. O sea que esa familia... Solo hermanos van 2. Es decir, que hubo un primer suicida y hubo alguien que sufrió todo ese dolor y que sin embargo no fue capaz de evitar volver a darle a toda su familia todo ese dolor porque no pudo con su propio dolor. Acá estamos mencionando como que fuera el síndrome de Werther, ¿verdad? Y otra vez volvemos a la literatura, cuando Goethe escribe Werther para no suicidarse él, para elaborar a través sanamente del arte su conflictiva, pero generó en Europa muchos suicidios que imitaban a Werther por males de amor, digamos. Entonces, lo que es importante es... y acá la OMS hace mucho hincapié en los comunicadores, cómo se da una noticia de suicidio para que no genere imitadores. Cuando sucede en un medio familiar, se toma naturalización del tema, ¿verdad? Sí, lo que es naturalización, en ese momento de desesperación extrema, en el que la persona ya llega a pensar que la única alternativa para salir de mi problema es la muerte. Entonces piensa, si mi abuelo pudo hacer, que no tiene tantos problemas como los que estoy viviendo yo, ¿por qué no lo voy a poder yo hacer igual? Entonces se naturaliza la situación, se toma como una opción válida poder hacerlo porque ya alguien más lo hizo, ya alguien me enseñó que podía hacerlo yo también. Que eso lo vimos en Castillos, cuando empezamos a trabajar hace unos años, lo natural era, se mató Juan, bueno, ahora se va a matar Pedro y Diego, porque acá no paran hasta que se matan 3 seguidos, como que eso era inevitable. Qué terrible. Por eso, bueno, lo importante de trabajar con los sobrevivientes. Bueno, la verdad es que es un tema muy, muy difícil de tocar, muy ingrato. Admiramos a la doctora que lleva muchos años trabajando en esto. Ya no puedo esconder la edad, ¿no? Y sigue sonriendo. Tengo grandes compañeros. Bueno, me alegro mucho. De cualquier manera, también para nosotros mediáticamente es un tema muy delicado. Pero bueno, por lo pronto partimos de la base de que no hablar de una cosa que nos está golpeando como dato de la realidad sería por lo pronto estar omisos. Y más cuando vemos estos mensajes que nos envían nuestros televidentes. Y yo creo que el primer paso para una correcta prevención del suicidio, de un fenómeno que nos afecta, es ponerlo sobre la mesa, hablar de él. Es lo que estamos intentando, hablar del suicidio para ver qué podemos hacer para prevenirlo. Por eso estamos difundiendo un curso también. Bien. ¿Para quién es ese curso, doctora? ¿Para ciudadanos en general o para técnicos? Para ciudadanos en general, pero sobre todo para profesionales de la salud, comunicadores y referentes, docentes y referentes religiosos, políticos y sociales y deportivos que están como ídolos en un grupo y son escucha de problemas y son autoridad como para leer las señales, pero en especial para profesionales de la salud. ¿Cómo damos con el curso, Gerardo? Bueno, acá dice informes e inscripciones, licenciada María José Diagosto, mdiagosto@ultimorecurso.com.uy, o la doctora Silvia Peláez, Peláez con Z, @ultimorecurso.com.uy, o bien por el 094-440877, esto tanto SMS o WhatsApp.
Nos comprometemos a colgarlo en nuestro Facebook para que quede Muchas claro gracias. y en tiempo y forma ustedes sepan que esa información está allí y bueno, y puedan correr la voz o utilizarla de una manera directa. Gracias a los dos. Muchas gracias. Por acompañarnos. Muchas gracias. Miren que los lunes no es día para tratar estos temas. No. No, ciertamente. Pero no podíamos decirle nada a la producción. Ya lo dejamos hacer. Lo dejamos. Ahora ya está. Tenemos ahora martes, miércoles, jueves y el viernes para recuperarnos. Muchas gracias, doctora. A ustedes. Hasta luego. Chao. Muchas gracias. Hasta mañana.